primero que nada, que Dios los bendiga. Bienvenidos a todos. ¿Se escucha bien, verdad? Sí. Vale. Bueno. Bueno, buenos días, hermanos. Dios los bendiga a todos. Buenos días. Lo que voy a compartir en esta mañana es algo que el Señor ha puesto fuertemente en mi corazón esta semana y tiene que ver con la celebración del 8 de marzo, o sea, de mañana, del Día de la Mujer, ¿verdad? Yo no voy a entrar en esta mañana a dar mi punto de vista porque realmente no importa mi punto de vista, ¿vale? Lo que importa realmente es lo que voy a compartir en la palabra de Dios, lo que pone en la Biblia, lo que nos enseña la Biblia, lo que ya está escrito. ¿Por qué esto? Porque precisamente en esta semana, en clase, pude darme cuenta de primera mano cómo piensa la sociedad acerca de este tema, acerca del tema de la mujer y algunos conceptos de identidad de género y todo esto. Hay una asignatura específica de esto. Pero lo que más me llamó la atención en todo esto, y pude ver una triste realidad en ello, es lo que piensan en cuanto a la religión, porque mencionaron la religión. Y mi corazón me dolió en ese momento, estando en plena clase, pero también es Dios permitiéndome ver cómo piensa la gente que no conoce realmente lo que pone la palabra de Dios. Porque es total desconocimiento de lo que pone la Biblia. Ellos ven a la religión como algo machista. Que la religión es algo machista y que la mujer tiene que someterse al hombre. Ese es el concepto, ahora mismo. Por lo general, como seres humanos, tenemos la tendencia a generalizar, ¿verdad? Y si determinada X religión, que no voy a mencionar tampoco ni entrar en detalle, X religión ocasiona cierto daño, porque lo hay, porque las hay, eso queda ya marcado como si todas fueran iguales. Pero otra vez vamos ahí, es un total desconocimiento de lo que pone la Biblia. Es más, la palabra de Dios dice que por falta de conocimiento perecerá, ¿verdad? Muchas veces es por eso. Y ahí, hermanos y hermanas, está nuestra misión. Nuestra misión es enseñar a la sociedad quién es realmente Jesús. Esa es nuestra misión. ¿Quién es realmente Jesús? ¿Qué es lo que realmente enseña la Biblia? Porque la sociedad y las personas que están a nuestro alrededor deben saber que nosotros, por ejemplo, no somos religiosos. Nosotros no somos religiosos. Nosotros tenemos una relación con Jesús, pero no somos religiosos. Pero ellos nos tiran a todos en el mismo saco, porque no saben, porque no conocen. Ahí es donde entramos nosotros, donde entra la misión de predicar el Evangelio, ¿no? Y predicar el Evangelio a toda criatura. Por eso, sin más, en esta mañana he titulado la predicación, ahora sí, la diapositiva, Jesús y la mujer. Clic. Eso. Jesús y la mujer. ¿Sí ven ahí o me muevo un poquito para acá? ¿Sí? Vale. Y vamos a ver un poco, porque es importante que conozcamos la historia, ¿no? El marco en el que Jesús se movió en ese momento y en ese tiempo.
mientras Él estuvo en la tierra, cómo trató Jesús a la mujer. Eso es importante, porque es que eso no lo conocen. Desafortunadamente eso no lo saben. Eso no lo saben. Y vamos a ver un poco el contexto de la mujer judía, para que podamos entender en el siglo I, en la época de Jesús. Debemos tener en cuenta el pasado, lo que pone el Antiguo Testamento. Primero, la mujer estaba vinculada a un pasado cultural. A un pasado cultural donde sí es verdad que estaban regidas y sujetas a códigos de Israel y a sus leyes dadas, principalmente las vemos en el libro de los Levíticos y Deuteronomio. Ahí encontramos todas estas leyes. No debemos olvidar que el judaísmo es un movimiento en que es muy conservador y tiene varias percepciones. Los ancianos, los saduceos y los fariseos, los que dirigían el pueblo desde el Sanedrín, por decir algo, desde el templo, se ceñían a la ley escrita, que es la Torá. Tenían total dependencia de estas leyes. Y la situación de la mujer en esa época estaba dictaminada por estas leyes. A pesar, por eso es que hubo tanto choque cuando ya Jesús entró, ¿verdad?, en su misión. Hubo mucho choque, mucho impacto. Porque a pesar de que Jesús estaba en ese tiempo compartiendo y todo, la mujer seguía quedando sometida a determinadas funciones. Y siempre con una inferioridad respecto a los varones. Es importante saber de dónde viene el pasado, porque así vamos a poder entender el presente. El orden social dominante en este contexto es el padre sobre el hijo, el varón sobre la mujer, al rico sobre el pobre, el sano sobre el enfermo. Y es aquí, desafortunadamente, donde la mayoría de la sociedad y de las personas se han quedado. Pero no conocen a Jesús. No conocen lo que ha hecho Jesús. No conocen lo que pasó cuando Jesús vino y estuvo en la tierra. Que es lo que vamos a ver ahora brevemente, porque esto es para hacer un estudio completo. No terminaríamos hoy. Nosotros, hermanos, por eso no nos podemos quedar en el Antiguo Testamento, sino que tenemos que vivir la actualidad. La actualidad que vivimos es el tiempo de la gracia de Dios. Estamos en el tiempo de la gracia de Dios y es gracias a Jesús que intervino en la historia. Por si no. Ahora vamos a ver un segundo punto. No todo es malo. Desde otro punto de vista podemos ver también que la posición de la mujer dentro del judaísmo no era tan mala. Por ejemplo, vemos en la Biblia a Miriam, conocéis a Miriam, ¿verdad? Es reconocida como libertadora de su hermano Moisés. Esther escogió arriesgar su vida, su propia vida, para salvar al pueblo. Ruth es una de las más respetadas en toda la Biblia. 7 de los 55 profetas eran mujeres. Y una de ellas, Hulda. Les daré los versículos por si quieren leer sobre ella. Jugó un papel muy excepcional en la historia judía. Segunda de Reyes, 22:14 en adelante. Débora fue una juez sabia, valiente líder y feroz defensora de Israel. La tradición judía siempre ha otorgado respeto
a la mujer como parte de su cultura étnica. Tenemos que entrar un poquito en la cultura de ellos, ¿vale? De esa época. El judaísmo enseña que ambos, hombre y mujer, fueron creados a la imagen de Dios. Por lo tanto el hombre como la mujer deberían ser tratados por igual. Lo importante que es estudiar la Biblia, ¿verdad? Y conocer realmente lo que pone la Biblia, para no andar haciendo o pensando cosas que no son. Entonces, por lo tanto, deberían ser tratadas como igual. Lo único es que las obligaciones y las responsabilidades eran diferentes, pero no menos importantes. Por el hecho de que el hombre y la mujer hagan cosas diferentes, obligaciones, tengan obligaciones, responsabilidades diferentes, no son menos importantes. Todo depende del punto de vista que tú le des y el valor que tú le des a las cosas. Uno es el que decide. Uno es el que decide qué hace, qué responsabilidad toma. Uno es el que decide. Muchas veces le están echando la culpa a Dios de las cosas. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. A ver si ahí salen, Kevin, el clip. Por ejemplo, bueno, aquí no sale, sí. Eran guardadoras, algunas responsabilidades que tenían diferentes, pero no menos importantes, eran guardadoras del hogar. ¿Saben lo que es ser guardadoras del hogar? Qué bonito. ¿Por qué lo desvalorizan? Hoy en día es ama de casa. Guardadoras del hogar. Cuidaban de su hogar. Ellas lo decidían hacer así. Qué bonito, ¿verdad? Esa responsabilidad, guardar su hogar, cuidar de su familia, velar por su esposo, por sus hijos. Es algo muy bonito, que hoy en día desafortunadamente lo están distorsionando. O se está distorsionando o ya se ha distorsionado. Colaboradores espirituales, estudiantes de la Torá. Bueno, aquí podemos ver fotitos de algunas. Eran muy respetadas en su cultura, valoraban lo que hacían, tenían diferentes responsabilidades, pero no menos importantes. Entonces podemos ver que no todo era malo en esa época, ¿verdad? No todo era malo. Es como ahora, en la época que vivimos ahora, no todo es malo, ¿verdad? Lo que pasa es que estamos en un mundo caído. Estamos en un mundo caído, donde es normal que tantas cosas, haya tantas injusticias, tanto como con la mujer o con el hombre, con cualquier persona, debido al pecado. Debido al pecado. Ahora veamos un tercer punto. Jesús y la mujer. Vamos a leer un versículo, Lucas 4. Buscamos Lucas 4, 18 y 19. Aquí sale también el versículo. Estas son palabras de Jesús. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesús
Jesús viene a proclamar la buena nueva a los pobres, a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, entre los que se encontraban las mujeres. A pesar de todo contexto y tradiciones, la actitud de Jesús con las mujeres fue un acontecimiento sin precedentes en la historia. Jesús rompió esquemas. Y es eso lo que la gente no conoce. Se han quedado en el Antiguo Testamento, en las antiguas leyes, en las tradiciones, en esto y lo otro, y a lo mejor en algunas religiones X, que en realidad sí son así, y han hecho mucho daño, o hacen mucho daño. Jesús rompió esquemas, y lo podemos ver en algunos versículos que él habla y hace referencia muchísimo a la mujer. Por ejemplo, en Gálatas 3:28 dice, una carta escrita por el apóstol Pablo, dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Hoy en día el concepto que escuchamos mucho, igualdad, igualdad, igualdad. Jesús ahí, ¿qué está haciendo? Igualdad. Sois uno en Cristo. También vemos en la Biblia que Jesús usaba mucho las parábolas como método de enseñanza, ¿verdad? Amén. Y en este punto él no se olvidaba de las mujeres. Él siempre las presentaba a ellas. Por ejemplo, la parábola de la mujer que fue sorprendida en adulterio. Volvemos a la foto. La mujer que fue sorprendida en adulterio. Atrás están todos los religiosos. Nosotros no somos religiosos. Nosotros somos seguidores de Cristo. Seguimos el ejemplo de Jesús. Porque cuando tú le dices a una persona que está a tu lado, que no conoce de Dios, le dices, yo soy cristiano, y de una lo que viene a su mente es religión. Religión igual a machista. No. Equivocación. Por eso es importante leer la Biblia, para nosotros poder enseñar. Porque nosotros somos seguidores de Cristo. ¿Qué hizo Jesús? ¿Jesús se comportó como son religiosos? ¿La apedreaban? No. Al contrario, Jesús la sacó de ese... que le iban a matar a esta pobre mujer. Porque en esa época eso es lo que hacen. Lo que hacían. ¿Qué le dijo Jesús? Vete y no peques más. Y ya está. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos esos religiosos se quedaron sin saber qué hacer, ¿verdad? Bueno, estaban libres de pecado. Por muchas leyes y cosas, historias que tenían en su cabeza. Jesús vino a romper esquemas. También habla de la parábola de la mujer samaritana. La conocéis, ¿verdad? Y así como esa parábola, hay muchísimas parábolas donde vais a encontrar a la mujer. Y Jesús siempre ahí, en defensa de ellas, ayudándolas, sacándolas de ese contexto que a lo mejor las tenía oprimidas. Y es lo que la gente necesita conocer. La gente necesita conocer a Jesús. Enseñemos a Jesús. Prediquemos a Jesús. Empezando por nuestro testimonio, nuestro ejemplo.
Debemos pedir a Dios que no nos comportemos como religiosos, sino como verdaderos seguidores de Cristo. En sus enseñanzas, en las enseñanzas de Jesús, Él también habla sobre el divorcio. Porque este es un tema también de peso, controversial. Haciendo ver que las mujeres no son objetos que pueden ser devueltos por cualquier causa, que era lo que hacían en Israel. Más bien son personas diseñadas por el Creador y puestas en una sagrada relación matrimonial en la cual ningún hombre tiene el derecho de repudiarla. ¿Veis lo que hizo Jesús? Ahora entendéis por qué lo crucificaron. En los versículos de Lucas 8, Marcos, Mateo, aquí tengo todos los versículos, hablan también de las mujeres que seguían a Jesús. Juan el Bautista había predicado y bautizado a mujeres. Y Jesús cambia conscientemente la costumbre al permitir que las mujeres le siguieran. Por eso en ese contexto era muy fuerte eso, un impacto. Por eso se dice que Jesús rompió esquemas. Y Jesús no se contenta con poner a la mujer en un rango más elevado que aquel que había sido colocado por esas costumbres. En cuanto Salvador, enviado a todos, la coloca ante Dios en igualdad con el hombre. Eso lo hizo Jesús. Pero eso no lo conocen, no lo saben, no conocen la Biblia. Además, la postura de Jesús respecto al matrimonio es pronunciarse a favor de la monogamia. Que para ese tiempo también fue un choque. Jesús prohíbe totalmente el divorcio a sus discípulos. Y lo vemos en Marcos. Y no vacila en criticar la Torá por permitir el divorcio a causa de la dureza del corazón humano, que era lo que hacían en esa época. El matrimonio es para él de tal modo indisoluble. Hoy en día para la sociedad el matrimonio no vale nada. Es una pena. Es una pena. Tanto así que considera el matrimonio como algo indisoluble, que también considera el adulterio, considera como adulterio el nuevo matrimonio de los divorciados. Hombre o mujer. Marcos 10, 11, 12. Hermanos, hermanas, es maravilloso ver cómo Jesús vino a romper con tantos esquemas. Clic. 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 Es maravilloso ver cómo Jesús vino a romper con tantos esquemas. No solo en esa época, sino también para hoy en día. Es una gran enseñanza que nos dejó Jesús y como hijos, hijas suyas, debemos poner en práctica. Jesús no solo rompió esquemas con las mentes y corazones del pueblo judío, sino que también dignificó a la mujer. Jesús vino a darle dignidad y valor a la mujer. Y es lo que tenemos que enseñar, porque no lo conocen, no lo saben. Y desafortunadamente podemos ver en nuestra cultura
volvemos aquí, 2021, que en estos tiempos se sigue maltratando y desvalorizando a la mujer. Es triste ver que hoy en día se siga arrastrando comportamientos y actitudes heredados por mentes cerradas y religiosas. Desafortunadamente, eso lo seguimos viviendo hoy en día. Solo cuando Jesús entra en nuestros corazones o en los corazones de las personas es cuando realmente puede haber un cambio, es cuando realmente puede haber una transformación. Mientras el ser humano siga viviendo su vida como le da la gana, en pecado, van a seguir pasando todas estas cosas. Pero si dejamos que Jesús entre en nuestro corazón, en nuestra vida, que nos cambie, nos transforme, las cosas van a ser diferentes. Tanto con nosotros mismos como las personas que están a nuestro alrededor. Porque lo van a ver reflejado a Cristo en nuestras vidas. Solo Jesús puede cambiar y transformar nuestras vidas. Que Dios nos ayude, hermanos y hermanas, a poder ser esa luz y a poder seguir su ejemplo para poder predicar el Evangelio, para poder predicarle a la sociedad y mostrarle quién es Jesús. Jesús ama a las mujeres. Jesús les dio dignidad, valor. Mira todo eso. Pero por falta de conocimiento cometemos muchos errores. Que Dios nos ayude a predicar el Evangelio, inclusive a estas mujeres que ahora mismo están pasando necesidad y sufriendo. Que Dios nos ayude a compartirles el Evangelio, para que no sigan viviendo estos problemas de discriminación y maltrato en este mundo. El mundo y la sociedad y nosotros necesitamos a Jesús. Eso es lo que necesitamos. Al verdadero Jesús, al verdadero Dios de la Biblia. No al que te hagas a tu imagen y semejanza. Nos ponemos de pie, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra, porque hemos podido conocer un poquito de la historia, ¿verdad? Pasado, presente. Gloria a Dios que vivimos ahora en la gracia de Dios. Gloria a Dios porque Jesús murió por cada uno de nosotros. Gloria a Dios porque Jesús está intercediendo por nosotros. Y por eso nos podemos acercar al Padre, a nuestro Padre Celestial. Gracias a Jesús. Gracias a que Jesús vino a romper esquemas en la historia, a marcar la historia. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a hacer esa luz y sal que Dios quiere que seamos cada uno de nosotros. No solo a las mujeres, sino también a los hombres y a todo el mundo. Porque la palabra de Dios dice, id y predicad el Evangelio, ¿a quién? A toda criatura, incluyendo niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, hombres, mejor dicho, a todos. Gracias, Señor, te damos una vez más por tu palabra.